El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. La vida es ya, mis queridos Niners. Les damos la bienvenida una vez más a otro capítulo de 9% Podcast. Qué privilegio estar. Hoy estamos transmitiendo desde otro sitio de Bogotá. Estoy con una amiga muy especial a la que quiero mucho. Y evidentemente hoy les traemos un tema súper chévere. Es muy interesante porque pues vamos a ver cómo podemos cumplir sueños también en un mundo corporativo, ¿no? Antes de arrancar, quiero darles este pequeño mensaje y es que seguramente les van a decir muchas veces que no antes de que sea un sí. Les rechazarán ese proyecto que han presentado por muchas veces, les romperán el corazón 1000 veces más. Y luego te sentarás en el computador y estarás con la mente en blanco y lleno de miedo. Pero tú sigue intentándolo hasta convertirlo en un sí. La invitada de hoy es Paula Eslava Ardila. Paula, ¿cómo estás? Bienvenidísima a 9% Podcast. Hola, Sor. Muy agradecida por esta invitación. Realmente estoy muy contenta de que me hayas invitado, poder hablar contigo un rato y charlar sobre qué podría ser un sueño en el mundo corporativo. Los sueños también se cumplen en una empresa y hoy el tema que traemos se me hace súper importante porque vamos a derrotar tabúes, mitos, cosas que hay alrededor de poder cumplir un sueño, ¿no? Evidentemente, pues como ustedes lo saben, 9% Podcast es un podcast que habla de sueños, que habla de metas, que habla mucho de emprendimiento también. Pero lo cierto, y aquí empezamos como con ese primer punto, es que los sueños no son solamente un emprendimiento. Los sueños también se pueden cumplir a nivel corporativo, estando tú en una empresa, ubicándote. Y es súper chévere, Pau, encontrar o tener ese contraste al que tú nos vas a introducir hoy, en el que, bueno, por aquí han pasado un montón de personas emprendedoras y súper chéveres y con temas muy bacanos, pero al mismo tiempo, tú haces parte de una empresa, tienes unos sueños, eres una persona muy soñadora, y también sabes si eres consciente de que los puedes cumplir acá. Entonces cuéntanos un poquito antes de entrar en materia, ¿en dónde trabajas? ¿Qué cargo tienes? ¿Cómo es? Aquí puedes decir marcas, gente, lo que quieras. Muchas gracias, Azor. Bueno, realmente actualmente soy líder de proyectos. Realmente hace 6 años comencé en esta empresa de servicios petroleros. Cuando inicié a buscar toda mi oferta laboral, realmente lo primero que sirve son los contactos. Definitivamente los amigos son la primera referencia de uno y son quienes le pueden a uno dar ese empujón para la vida corporativa. Como tú bien decías, normalmente uno siempre escucha el tema de que el emprendimiento es la forma de cumplir sueños. Vemos a través de redes sociales como solo hablamos de cumplir sueños a través del emprendimiento, esto es lo que me apasiona, lo que creo, pero creo que nos quedamos un poco cortos en cómo podemos cumplir sueños a través del mundo corporativo. Muchas veces me he preguntado si es que no he encontrado mi pasión, si es que no tengo algo original, si no tengo esa ventaja competitiva en el mercado para cumplir mis sueños. Y ahí es cuando entra uno a cuestionarse realmente qué es el sueño de cada persona individual, ya sea espiritual, laboral, profesional. Y quisiera romper ese tabú de que únicamente los emprendedores son quienes cumplen sueños. Hay gente que es absolutamente feliz en la vida corporativa, como es mi caso. Ajá. Y no necesariamente la posición que tengo hoy es la última a la que quiero llegar, pero sí quiero cumplir un proceso dentro de tal forma que yo tenga todas las herramientas y mi mayor objetivo es tener el máximo desempeño posible en todo lo que yo haga. Que todo lo que haga, lo haga bien.
Y es súper chévere lo que dices, Pau, porque hay muchas cosas, como le dices, que no son del todo ciertas, ¿no? O sea, yo les hacía ahorita la introducción de que los sueños los cumplimos en el mundo del emprendimiento. eh, También tenemos un montón de gente soñadora que no solamente se dedica a un negocio, sino que tiene varios. Pero tú entonces nos dices, Pau, y tu postura es que los sueños no solamente se cumplen ahí, porque no solamente son materiales. Y absolutamente uno sueña también no solamente con tener mucha plata, con tener tal carro, tal casa, tal cosa, sino soñar con una vida tranquila, con tener paz, con estar con tu familia, con tener una familia, en fin. Entonces cuéntanos cuáles son los tuyos, cómo los proyectas y cómo trabajas hoy en día, no solamente o sea, pienso que no es un trabajo netamente corporativo, pero lo haces desde ahí y cómo te lo proyectas a ti como persona. Sí, no, es muy buena pregunta. Mira que realmente cuando yo comencé a trabajar siempre pensé, quiero ser gerente, y ese era mi objetivo. Y obviamente uno recién graduado, apenas consiguió un trabajo bien pago, pues su meta va enfocada. Luego entendí que definitivamente el trabajo bien hecho nos va dando esos paso a paso para ir creciendo dentro de una compañía, si eso es lo que tú quieres. Ahora bien, el universo, la vida, Dios, Buda, en el que ustedes crean, a veces nos rompe las estructuras porque ese seguramente no es el camino. Y entender que los sueños no son solo dentro de una vida corporativa, también pueden ser absolutamente personales y espirituales. Tú bien lo decías ahorita. Seguramente una persona que lleva años trabajando en la misma posición, pues de alguna forma, para comer hay que trabajar y no le molestará cambiar de posición. Absolutamente válido. Porque su sueño es tener tranquilidad y paz, o porque su sueño es leer muchos libros. A veces creo que el tema de los sueños los ponemos una vara tan alta que cuando nosotros tratamos de cumplirlas y no lo logramos, ahí nuestras expectativas hacen que entremos en ansiedad, que tengamos que retroceder, que tengamos que sentir a veces pena de decirle a los demás, bueno, realmente es que esto es lo que me tocó, y no es eso. Es decir, hay que tener unas expectativas claras y no siempre el paso a paso nos va a llevar a ese tipo de sueños. Contándote un poco el tema de los sueños, me costó muchísimo trabajo entender cuál era realmente mi sueño. Me tocó un trabajo de mucho tiempo y poderlo aceptar en voz alta, y mi sueño es tener una familia, más allá de ser una gerente. Entonces ahí vemos cómo los sueños van cambiando y transformándose hasta que tú entras a un nivel de conciencia tan cercano que puedes decir, ok, mi sueño es este. Hablemos de esos niveles de conciencia. Creo que es un punto bien interesante que podemos tocar, porque dices que seguramente eso te ayudó a llegar a identificar tu sueño. Y seguramente hay gente acá que esté escuchando esto que diga, yo también estoy un poco desubicado y no sé cuál es mi sueño más grande. ¿Cómo fue ese camino tuyo? Porque eso es como para mí como el metabolismo, ¿no? Cada quien tiene su propio camino para llegar a, pero ¿cómo identificaste tú que ese era tu sueño? ¿A través de qué? ¿Qué te sirvió? ¿Fuiste a terapia? ¿Qué hiciste? Bueno, es una pregunta a veces difícil de contestar porque hay mucho tabú al respecto. Pues imagínate que la verdad mi historia comienza porque un día estaba viendo una serie de Netflix, una persona tipo documental, donde decía que absolutamente todas las cosas que uno no trabajaba, no interiorizaba y no hacía autorreflexión, se iban guardando como en una cajita, pero sí o sí la vida te obliga a trabajarlas. Cuando yo oigo eso digo, bueno, vamos a ver qué es este tema de ir a terapia, a la psicóloga. Yo digo que me conozco, mejor dicho, mi amor propio está por las nubes. Y a veces somos engañados por el mismo ego, ¿no?
cómo creemos que nosotros no tenemos nada más que aprender, no tenemos nada más que descubrir, y ahí es cuando digo que el tema de los sueños van transformándose hasta que llegas a esos niveles de conciencia. ¿Cómo se logra? Es un trabajo largo para mí, en mi proceso, que me tomó tiempo de reconocerlo, ¿no? Absolutamente todo lo que comunicamos, nuestras palabras, nuestros gestos, hablan de todo el interior que nosotros tenemos. Y siempre decía como, esta persona cómo hizo para llegar allá, en lugar de decir cómo yo hago para llegar allá. Uh-huh. Y decimos muchas veces cuando hablamos de los demás, no estamos hablando de los demás, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces, bueno, imagínate que obviamente yo digo, vamos a ver qué es el tema de la terapia, vamos a descubrir qué tal. Y realmente llevo ya como 1 año y medio yendo. Yo creo que le cuento a todo el mundo. Sí. Porque me ha parecido sensacional descubrirme y pensar que el ego me engañaba por mucho tiempo, ¿no? Hay un tabú alrededor de la salud mental, Pau, que es que generalmente la gente piensa que los que van a terapia es porque tienen algún problema, ¿no? Como que, ay, no, si va al psicólogo o al psiquiatra, bueno, el psiquiatra es diferente, ya es medicación, pero si tú vas al psicólogo, si te estás tratando tu salud mental, es porque tienes algo mal, ¿no? Y no porque precisamente te sirva como un estilo de vida para que en un futuro no pase nada malo o para que sepas afrontar ya ciertas situaciones a nivel emocional. ¿Cómo te ha ayudado eso? ¿Qué le dices tú a la gente que dice que la salud mental es como un tema un poco lejano y de apartar? Es que yo creo que todo el mundo está tan preocupado por la salud física. Sí. Por ir al gimnasio, por comer bien, que no sé qué. Eso vemos un montón de información a través de redes sociales, de la televisión, de la comida, de los componentes, de las calorías, que nos olvidamos que la salud física va acompañada de la salud mental. Es que tienen que ir de la mano, de lo contrario estamos una en desventaja de la otra. Efectivamente hay un tabú en tema de ser un psicólogo y un psiquiatra, son campos completamente diferentes, ¿no? Un psicólogo es una persona que estudia una carrera de pregrado, dependiendo obviamente de las universidades, mientras que el psiquiatra pues estudia medicina y tiene una especialización. Sí. Dependiendo de la necesidad de cada persona, creo que lo más importante es saber que a veces que siempre tenemos la oportunidad de levantar la mano y pedir ayuda. Pues todo este tema me ha ayudado inclusive a descubrirme a mí misma como mujer, el tema del feminismo, que también es otra historia larga. Ya vamos a hablar de feminismo. Tú le llegas a decir a un hombre que te gusta leer sobre el feminismo y pánico total porque lo sacas fuera de su zona de confort, no saben qué es eso, piensan que únicamente es raparse el pelo, tatuarse, nariguera... Y no, absolutamente nada que ver con eso. Obviamente hay diferentes tipos de feminismo, como también hay muchas personas que radican en diferentes vertientes. Y con respecto a eso, básicamente ahí es cuando me di cuenta de que realmente tengo un sueño que quiero cumplir ahora. El problema de los sueños es que hay que manejar las expectativas, porque las expectativas a veces nos pueden jugar muy malas pasadas. Y por eso hay que soltar un poco el control. Es decir, hay que trabajar en eso, pero soltando el control de lo que no podemos literalmente controlar. Sí. Entonces tú empezaste a ir a terapia porque querías descubrirte básicamente a ti. Más que tus sueños, más que todo, querías ayudarte a descubrirte a ti, a qué te gusta, a qué son tus sueños y a cómo podías manejar ciertas situaciones futuras. Pero entonces, teniendo en cuenta eso y el tema general que estamos tratando, ¿cuándo te diste cuenta de que debías hacerlo y cómo saliste de tu zona de confort dentro del mundo corporativo? Que es lo que estamos hablando, porque evidentemente pues me dices que tienes tu puesto, sé que has escalado desde hace muchos años en esta empresa, ya ahorita nos cuentas un poco. Pero, ¿cómo saliste de tu zona de confort estando ahí dentro? Claro, pues yo me doy cuenta que efectivamente yo había cumplido con todos los requisitos de ascenso, me considero una persona absolutamente disciplinada, enfocada en objetivos, resultados a tope, y no estaba cumpliendo mi objetivo, no estaba cumpliendo mi sueño.
dentro de la vida corporativa. Y ahí es cuando yo obviamente estaba buscando una posición en otro país y el universo, Dios... ¿En qué otro país? ¿Para dónde te querías ir? No, yo ya estaba punteando México. Ajá. Y, México lindo y querido, qué chévere, qué rico México. Y literalmente me dijeron, se cayó la transferencia. Entonces ahí es cuando sales de tu zona de control, ahí de tu zona de control y de confort, ¿no? Uh-huh. Y aparte de eso, cómo manejas tus expectativas, ¿no? Cómo manejas que ese sueño no necesariamente se cumple en línea recta, sino que tiene demasiadas idas y venidas. A hoy agradezco no haber estado allá. Ajá. Y a hoy agradezco mucho la posición en la que estoy porque lo disfruto y es mi pasión trabajar en lo que hago hoy en día. Qué chévere. En entrenar a las personas, en comunicar, en poder transmitir en diferentes idiomas, en poder hacer análisis de riesgos, darle esa seguridad a la gente con respecto a los proyectos y también, a lo mismo, como a mí me toca aprender expectativas, manejar las expectativas cuando estás en un tipo de proyecto. Aquí has ya derrotado un montón de tabúes y de cosas que hay alrededor de construir un sueño, ¿no? Muchos nos damos cuenta y digamos que parte de mi experiencia fue que yo me di cuenta que estaba en un momento de mi vida y en una situación que no me estaba gustando. Y eso era en muchos sentidos también, no era solamente en la parte laboral, sino era en muchos sentidos. Y si tú quieres hacer un cambio en tu vida, no puedes seguir comportándote igual todo el tiempo. Porque yo llegué en un momento, Pau, en el que yo me regañaba a mí mismo y me decía, pero es que tú pudiste haber hecho esto hace mucho tiempo. Porque es que tú sabías que tu sueño era este y le diste muchísimas vueltas hasta que por fin llegaste. Pero a los 20 pudiste haberte dedicado a esto, pero a los 23 también, a los 17 si querías. Y tuve que pasar también por un montón de cosas que agradezco y que finalmente me terminaron dando experiencia. Porque yo creo que si no hubiera pasado por eso, hoy en día no tendría esa autoridad de decir, mira, es esto por tal y tal razón, ¿sabes? Porque muchas veces me dije que podía aplazar mi sueño. Básicamente eso es lo que yo me decía. Yo creía que aún sabiendo lo que yo quería, podía hacerlo después, ¿no? Y empiezas a procrastinar ese sueño y empiezas a decir, lo hago el otro mes, cuando era año nuevo, pues empiezo el otro año con toda. Y sobre el camino te vas apagando hasta que no pasa y no termina pasando nada. Entonces yo me di cuenta que cuando yo necesité de verdad un cambio en mi vida, afortunadamente como que todo se acomodó, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas. Y afortunadamente pasaron, yo creo que ya fue el último recurso de Dios y de la vida para decirme, vea, esto es lo que tiene que hacer, o sea, ya, este es el manual, por aquí te tienes que ir. Total, hay que confiar en el proceso. Total, y dije como, no, pues ya, o sea, ya no voy a seguir en esa lucha interna que había tenido durante años de decirme, Azor, tienes que seguir este camino. Pero entonces tú dices que estabas en ese punto en el que empezaste a descubrir lo que querías, a identificar ese tipo de cosas que te llenaban realmente. Te ibas a ir para México, finalmente no te fuiste, agradeciste el momento. ¿Y qué empezó a suceder después de eso? Mira que después de eso confié, y así como lo acabo de decir, confié en el proceso, confié en que necesitaba prepararme aún mucho más. Necesitaba herramientas, necesitaba conocer gente, necesitaba fortalecer lazos. Y es ahí cuando dices, claro, todo hacia atrás comienza a unirse, los puntos hacia atrás comienzan a unirse y entiendes el porqué. Cuando vives en absoluta gratitud, lo que llega es por añadidura. Si tú no debías estar en otro país, mira, desafortunadamente no pasó y la pandemia la pasé en familia, la pasé con mis hermanos, la pasé con amigos
que de pronto hubiera sido bastante difícil en otro país sola, ¿no? Porque esa comunicación y esa facilidad de uno transportarse de un lugar a otro uno lo ve en un par segundos, pero cuando realmente te bloquean todas las vías de acceso, bueno, ahí ves cuando dices, no hay que forzar las cosas, no hay que fluir, e inclusive hay que uno entender que ese amor propio está en no exigirse, no decirse, porque no comenzó a los 16, no, porque no comenzó cuando nació. Sí, sí, suele pasar que, bueno, a mí me pasa mucho y es un tema que también he venido tratando durante el tiempo porque yo soy el primero en darse palo por todo. O sea, que cuando la embarro con algo soy, pero ¿por qué lo hiciste? Pero mejor dicho, me doy durísimo a mí mismo y a veces, o sea, hay que mantener un equilibrio, a veces está bien hacerlo, no en el extremo. Pero evidentemente si nos ponemos a hablar de extremos, pues cada extremo es malo, ¿no? O tanto como el no hacerlo o el hacerlo en exceso y ya irte al otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste tú ese equilibrio entre, ok, voy a seguir este camino? Claro, entonces mis expectativas, mis sueños, digamos que frustrado. Pero ahí entendí que yo efectivamente no tenía las herramientas de comunicación correctas. Porque yo no comunicaba lo que quería, cuando quería y cómo lo quería. Y eso es clave para entender tanto a los demás y para entenderte a ti mismo. Hoy en día, con absoluta franqueza y sinceridad, es que yo quiero esto. Dejo de pensar que el otro asume, dejo de hacer suposiciones, sobre todo en una vida corporativa donde hay competitividad, quiera uno o no, siempre la va a haber competitividad, siempre existe subjetividad al momento de uno elegir una persona u otra. Sí. Pero cuando tu comunicación es absolutamente clara, el destino, tu siguiente rol, responsabilidad, cambia por absoluto, ¿no? Y también entender que por eso existen jerarquías. Las jerarquías dentro de una organización. Una persona llega a una posición quieran o no, por alguna razón, alguien vio algún atributo, ¿sí? Obviamente siempre va a existir objetividad, pero hay que entender que por algo sucede. Inclusive, muchas veces decimos, bueno, ¿y esta persona por qué me está, o por qué termina siendo mi jefe si yo le estoy enseñando o yo sé hacer más que el otro? Entonces, ese es tu propósito en la vida. Él tiene que aprender de ti como tú también tienes que aprender de él, ya sea en la paciencia, ya sea en la gestión, ya sea en enseñar al otro, ¿sí? Entonces hay que entender un poco que las cosas pasan por un propósito en la vida de cada uno. Y si uno no lo toma por el lado positivo, pues termina uno el que se queja en la oficina, que es bastante incómodo, y que al final el único que está incómodo es la persona que se queja, ¿no? Sí. No, o sea, cuando tú hablas de que hay jerarquías y posiciones, sé que también, como te lo decía ahorita, has escalado. Y eso ha sido muy importante porque nosotros nos conocemos hace ¿cuánto? Como unos 6 años, más o menos. Literal, cuando yo conseguí mi trabajo, yo acababa de conocer a Azor. Sí, y desde hace 6 años que nos conocemos, Pau, hasta el día de hoy, estás en la misma empresa. Y pues es fascinante escuchar todo este proceso en el que has estado. ¿Y cómo ha sido para ti el proceso de ir escalando? O sea, tú dijiste, ok, yo entré y ahora tienes este cargo. ¿Y cuál crees que es tu siguiente paso dentro de tu empresa? Claro, yo creo que una de las hitos más importantes es entender cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego en un mundo corporativo tienen que ser tan transparentes para que tú puedas saber a qué objetivo quieres llegar. Dentro de mi personalidad es ser una mujer independiente que desarrolla sus capacidades, que no se limita únicamente al ascenso que le da una compañía, sino que busca por fuera de. Entonces, mi objetivo, y me habían dicho, estas son las reglas del juego, esta es la forma en que puedes ascender, pero la verdad es que depende de cada uno. Esa es la única forma. Obviamente dentro del proceso entendí cuán importante eran las relaciones interpersonales, pero sobre todo la clave en esto es ser único, es que eres una persona única e irrepetible
no importa la compañía No que es sea. cliché. No es cliché. Real. Y literal, cuando entiendes cuáles son tus ventajas competitivas, puedes salir a derrochar en lo que a ti te gusta. Hay posiciones que evidentemente no eran de mi preferencia, pero cumplían un objetivo como tal. Yo sabía cuáles eran las reglas del juego y evidentemente cuando podría hacerlo durante 6 años, el primer ascenso, me dijeron las reglas del juego son estas. Yo inmediatamente enfocada en obtener un muy buen resultado en mi trabajo y en cumplir esos requisitos para seguir ascendiendo. Hablaste de relaciones interpersonales. Y ciertamente, a medida que yo he venido haciendo estos capítulos de 9% Podcast, me he dado cuenta que hablando de redes sociales, hablando de emprendimientos, hablando de algo corporativo, son muy importantes las conexiones. No solamente el que tú escales por tus méritos, que es súper válido también, pero háblanos un poquito de qué tan importante ha sido para ti relacionarte bien como estrategia para poder avanzar, para poder escalar, para poder conseguir algo mejor. Pues mira que yo escuchaba típico como chisme de pasillo. Donde no, es que tienes que relacionarte, Y yo ahí me doy cuenta que es que las habilidades para uno relacionarse hay que desarrollarlas definitivamente. Y relacionarse no es hola, buenos días, no, es cómo comunico y qué estoy comunicando, a quién se lo estoy comunicando. Por eso te digo, son tiempo en que uno necesita observar. Muchas veces hay que guardar silencio y eso es algo de las cosas más difíciles que hacer, guardar silencio para observar a los demás qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, por qué esta persona. Y no es tema de opacar a otro, absolutamente no, porque hasta eso las personas se dan cuenta. Entonces, se trata de cómo yo muchas veces guardo silencio para aprender y poder utilizarlo a mi favor. Esas relaciones interpersonales no necesariamente es hola jefe, ¿cómo estás? Hola jefe, no, porque es que al final es qué estoy comunicando, cómo lo estoy haciendo y a quién se lo estoy comunicando. Y que se hace de diferentes maneras, o sea, no es solamente lo que dices, que también es muy importante, pero como estás comunicando. Físicamente también estás proyectando algo. Entonces, la comunicación no es solamente un tema de expresarte o de decir palabras, sino que implica también varias características, ¿no? Y que te hacen también parte de lo que tú eres. Te quería hablar de una frase súper chévere que conocí cuando estaba arrancando mi carrera. Yo soy comunicador. Y alguien nos decía que para poder ser un buen comunicador y para poder comunicar bien, tienes que saber escuchar y tiene todo que ver con lo que estabas diciendo. Porque si no sabes escuchar, te vas a estrellar, no vas a entender contextos, no vas a saber moverte dentro de un mismo ámbito, tema o lo que sea que quieras tocar, porque tienes que saber y escuchar. Entonces, eso creo que es súper importante de lo que has tocado. Y para poder ir cambiando un poco de tema, me dices que te gusta el feminismo. ¿Qué eres feminista? ¿Qué tan feminista eres? ¿Por qué te gusta? ¿Desde cuándo te gusta? Mira que parte de este equilibrio que uno debe tener dentro de la salud mental y física, pues yo algo había escuchado, pero hasta que uno no lee, investiga, indaga y oye las historias de las demás, pues realmente no sabe qué es. Y creo que parte del feminismo a hoy en día lo utilizo a favor, porque crean o no, seguimos en una sociedad machista, donde en la sociedad corporativa es difícil para una mujer. ¿Y por qué es difícil? Porque los hombres no cuestionan sus privilegios. Uh-huh. Cuando tú le dices como, oye, pero para ti fue fácil hacer esto y lo otro, claro, para él es obvio, es evidente, claro, eso se podía hacer así, para una mujer no. Digamos que me favorece un poco que estoy en una compañía multinacional, en que entiendo un poco esa posición de balance de género, que todavía estamos lejos de cumplirlo, pero que hoy día digo, me parece complicado para aquellas compañías que son absolutamente colombianas.
no me sé ningún caso, por eso no puedo hablar ni con propiedad, ni decir, pero digo, pues sino más en la sociedad, en las relaciones interpersonales, en los amigos, en las relaciones de pareja, se encuentra mucho este tipo de personalidades, de pensamiento. En lo laboral, pues no cambia, ¿no? A veces creemos que podemos separar lo laboral de lo personal y no es así. Nosotros vamos a trabajar con nuestra personalidad, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras creencias, con todo. Obviamente hay actitudes y hay inteligencia emocional para manejar ciertas cosas, sí, de acuerdo. Y hablando del feminismo, pues obviamente comencé a leer sobre un libro. No sé si algún día ya me llegué a escuchar, pero es sobre las mujeres que luchan se encuentran, que es el manual de feminismo pop latinoamericano de Catalina Ruiz Navarro, donde cuentan diferentes personalidades que están en muchísimos países, diferentes figuras. Entonces decirte que soy feminista no, porque bueno, estoy en progreso, hasta ahora estoy aprendiendo, pero lo apoyo al 100%. Yo ahí hago un paréntesis, Pau, para decirte también que lo apoyo mucho, ¿sabes? Porque a mí el tema de la desigualdad de género, sobre todo en un país machista como Colombia, porque lo tenemos que aceptar, es muy complicado encontrarte con, o sea, te lo estoy diciendo yo que soy hombre, No sé. que es muy complicado aceptar ese tipo de cosas de que, porque el promedio de salario de una mujer en Colombia es menor que el de un hombre cuando están en el mismo cargo, por ejemplo. Y un montón de cosas, que aquí podríamos quedarnos horas y horas hablando de esto, pero apoyo el feminismo más que todo como una forma de que todos podamos entender como sociedad que hay que tener un balance y que por el hecho de que tú seas mujer no eres menos, ¿sabes? Y algo que al parecer decirlo suena tan sencillo, se vuelve muy complicado y a muchos les cuesta entender que tú no eres menos porque eres mujer, ¿sabes? Sí. Y que de hecho hay muchas cosas por resaltar que para mí, o sea, sé que no se debe generalizar, pero para mí las mujeres son mucho más fuertes, aguantan más, o sea, como que son mucho más prácticas para un montón de cosas, pero no lo podemos generalizar por el hecho de ser mujer o de ser hombre, sino de que somos personas, todos somos personas, y arranca desde esa posición a empezar a cambiar ese pensamiento de o sea, todos somos personas. No hay que, no por el hecho de que eres mujer u hombre, eres tal o haces tal o, ¿sí me entiendes? Porque ahí ya entramos en una lucha entonces enorme. Pero básicamente lo apoyo, creo que estamos al 2021, que es el año en el que estamos grabando esto, muy quedados en Colombia a nivel de feminismo o de igualdad, hablemoslo de igualdad, pero se me hace que al mismo tiempo también hemos tenido un gran avance. O sea, sí. Si yo miro a Colombia de aquí a unos 15 años, hemos mejorado un poquito. No te digo que no. Totalmente de acuerdo, porque las mujeres primero tenemos más acceso a la información, estamos más interesadas, cuestionamos mucho más la posición que tienen hoy en día. E inclusive, parte de tratar de progresar dentro de mi propia empresa, pues está en qué derechos y deberes también tengo como mujer, ¿no? Uh-huh. No se trata únicamente de igualdad de género o de igualdad de derechos, sino también cuál es parte de mi deber, ¿no? Por eso es que Total. Pues existe el tema de que sigue siendo una lucha y que las mujeres hoy en día se informan más. Eso por el lado corporativo. Y por el lado interpersonal, pues empecé a darme cuenta que estaba chocando con este tipo de personas que se habían cruzado en mi vida, en el cual no compartimos la misma forma de pensar, sino que es difícil romper un esquema, es difícil encontrar también una persona que esté un poco más abierta al tema. ¿Que los hay? Claro que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta en qué momento inclusive nosotras como mujeres normalizamos Total. El trato, las palabras. Y como hombres también. O sea, Total. Sucede de lado y lado. Y yo creo que una de las cosas que creo que es muy importante aclarar, porque creo que generalmente, y me perdonarán las veces que he generalizado hoy, pero muchas veces veo que la gente generaliza
el tema de que el feminismo es lo contrario al machismo y no es cierto. Hagamos un pequeño paréntesis, o sea, me siento aquí como profesor, pero el feminismo básicamente, y tú me corregirás, no sé si tienes el dato exacto, nació más o menos en los años 50 por un tema de mujeres que querían ser diferentes, que querían tener igualdad de condiciones, ¿no? Hoy en día hablamos igualdad de género, pero realmente eso se traduce en igualdad de condiciones, y básicamente fue un grupo de mujeres que quiso decir, oigan, nosotros somos personas, ¿no? No nos deben tratar mal, ¿no? Y empezaron a tener una serie de comportamientos y empezaron a luchar por ciertas cosas que como básicamente antes no tenían derecho al voto, de que se tenían que quedar haciendo las tareas de la casa porque eran mujeres. En fin, cosas que si lo vemos en una introspectiva rápida hasta hoy, pues evidentemente ha cambiado afortunadamente. Por lo menos en algo, no decimos que totalmente. Yo pienso y sueño con una Colombia que en unas 2 o 3 generaciones más arriba de mí, más adelante de mí, no sé cómo se diga, ya se haya superado por lo menos en un 90% este tema, porque yo soy de las personas que veo a la mujer o a las mujeres como iguales a mí, en el sentido de que oye, eres una persona que tiene los mismos derechos y deberes que yo, y no porque tú seas algo te voy a tratar menos o te voy a tratar más, ¿sabes? Todos estamos en la misma cancha, en el mismo juego, y estamos jugando nuestra vida, ¿no? De acuerdo. Y evidentemente, vuelvo al punto que quería aclarar, es que el feminismo no es lo contrario al machismo. El feminismo básicamente fue un movimiento de mujeres que quisieron cambiar su condición y que empezaron a luchar por ello. Lo contrario al feminismo, al machismo, perdón, es el embrismo, que ya ahí entonces venimos a hablar de... hay un tema que hoy en día está muy así como tocado cuando se habla de esto, que es las feminazis y las mujeres que empiezan a hacer shows y cosas ya demasiado extravagantes para hacerse notar. Y eso es lo contrario al machismo, ¿no? Para dejar claros como esos conceptos ahí. Pero sigue, Pau, que tú estás ahí súper emocionada por contar lo que has aprendido del libro, las posiciones que tienes de las diferentes autoras, personalidades, en fin. Sí, bueno, yo sé que este podcast no tiene nada que ver con eso, pero creo que sí nos ayuda a entender que inclusive una mujer que hoy trabaja, que quiere ser independiente, lo logra, lo puede hacer porque muchas mujeres han luchado detrás de ella. Total. Por muchas generaciones. Escuchar a veces mujeres que trabajan y dicen como yo no soy feminista. Si trabajas es porque muchas mujeres han luchado por ti para poder Total. Tener la posición que tienes hoy. Efectivamente, Colombia, pues llevamos un poco de años de diferencia con países como Nueva Zelanda que se convirtió en el primer país en permitir el sufragio a las mujeres en 1893. El primer país en Europa fue en 1906. En América, es decir, en Canadá, fue en 1917. Y actualmente, para América Latina, el primer país en abordarlo o aprobarlo fue Ecuador en 1929. Entonces, imagínense, la verdad es que llevamos muchos años en lucha y aún así nos quedan muchos otros años más. Estamos súper crudos. Pero bueno, no, lo importante es como tener en cuenta que el papel de la mujer también en una corporación, en una entidad, en una empresa, pues tiene sus pequeños frutos porque otras han luchado también por nosotros, ¿no? Hemos podido votar, podemos alzar nuestra voz y aún así me tomó mucho tiempo para entender eso. Saliéndonos un poco de este tema que igual es bien pedido, es súper tocado hoy, no solamente de feminismo como tal, sino de igualdad de género, que confunde mucho, porque muchos se confunden que la igualdad de género es... yo recuerdo que hay muchas posiciones como con que hubo en algún momento en Colombia un proyecto que se realizó, un proyecto de ley en donde se proponía darle clases a los niños de igualdad de género, y hubo muchas personas, hubo mucha población
que se opuso a esto, ¿no? Básicamente o sea, y yo creo que para mí fue claro desde el principio, pero creo que mucha gente no lo entendió y dijo, no, y es que ahora están pretendiendo volver gays y lesbianas a nuestros niños y bueno, un montón de cosas y se distorsionó mucho un mensaje que creo que tenía, al final como que no terminó prosperando ese proyecto de ley, pero se terminó distorsionando un mensaje muy claro que básicamente es de respeto, o sea, no es inculcarle a los niños que sean o no sean, sino que todos estamos en la misma cancha jugando, ya. Sí, y muchas veces se confunde el tema o alguna vez escuché a un hombre decirme, bueno, tú que eres feminista, pues entonces alza la caja. Uh-huh. Ahí es cuando digo, creo que no has entendido. Y es importante investigar antes de hablar, ¿no? Porque de eso no se trata. Total. ¿Cuál es tu sueño, Pau? Pues mira que me costó mucho aceptarlo y decirlo, pero mi sueño a futuro es tener una familia, siempre he soñado con eso. Evidentemente sueño con tener una buena posición laboral, pero creo que mi trabajo por sí solo va entregando los resultados, ¿no? Uh-huh. Ya ahora, si no lo está haciendo, pues cambiar, ¿no? Tampoco hay que quedarse estancado en uno solo. Pero mi sueño es en algún momento tener una familia. ¿Qué implica ese sueño? Ese sueño implica trabajar en mí. Eso es lo que hago hoy en día. Trabajar absolutamente en mí, en todos los aspectos, en lo personal, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico, porque no hay otra manera, no es como que, ay, te elijo a ti, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Sí. Y hoy en día, un poco investigando y leyendo, digo, me falta información, me falta trabajar más en mí, porque digo, creo que no estoy preparada para la persona correcta. Que uno no sabe ni cuándo llegue, pero digo, no, todavía no estoy preparada. A veces uno cree que está muy bien, sí, ¿no? O sea, como que lo normal, y a eso me refería cuando decía más atrás que nosotros normalizamos mucho el tema de, no, pues yo estoy bien, ¿no? Y normalizamos mucho el tema de, no voy a terapia porque no necesito, y por eso se ha convertido en tabú. Total. Porque únicamente vas cuando te tropiezas, cuando tienes una ruptura amorosa, cuando algo pasó en tu día y te dañó psicológicamente y dices, no, ahora sí tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a terapia, tengo que hacer un montón de cosas. Pero me gusta algo que me habías dicho, y es que conocerte bien es uno de tus sueños para construir una vida de pareja sana. Y por eso te pregunté por qué lo implica, ¿no? Porque vas a tener que trabajar un montón en ti antes de ser la persona que tú crees correcta, compartir con alguien y hacer una familia. Total. Desglosa un poquito todo eso que acabo de decir, que sé que ya me habías compartido, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, primera condición para trabajarlo, aparte de cumplir mi sueño corporativo, es no forzar. Porque uno dice, no, ya, o sea, quiero conocer a alguien, soy la mujer más entregada que pueden conocer. No, o sea, la vieja perfecta. Mentalmente uno se juega eso en su propio ego, ¿no? Pero cuando comienzas a empezar a indagar, a descubrirte, dices, creo que el ego me ha jugado una mala pasada y me falta bastante por conocerme a mí misma. Ahora, que ese conocerme a mí misma se puede volver eterno, claramente. Uno nunca termina de conocerse. Yo soy de los que dice que uno nunca termina de trabajar en uno, precisamente. Exacto. Siempre estás, es como en alguna reunión alguna vez con unos dueños de un software decían, software never ends, nunca termina. Y eso creo que aplica para uno. Total. Nunca terminas de trabajar, de conocerte, de hacer algo por ti si así lo quieres llevar. Exactamente. Entonces uno dice, no, pues me falta esta y la otra vida porque con todo lo que falta trabajar pues no llegará a la persona correcta. No, de eso no se trata, es solo una forma en que uno lo único que puede hacer es trabajar en uno y continuar y es absolutamente saludable, ¿no? A medida que vas descubriendo
las diferentes capas que tienes en tu mente, en tu corazón, conoces que tienes que abrazarte con tu luz y tu sombra y te ayuda perfectamente a esa inteligencia emocional que tú necesitas en una corporación, pues en una corporación, en una entidad, para poder lograr el objetivo que tú quieres, no el que te impone la sociedad, no el que te pone tu jefe, no, absolutamente propio y personal. Entonces parte de eso es como, para yo construir una relación sana, pues tengo que deconstruir muchos conceptos, tengo que volver a aprender, un poco desaprender para volver a aprender. Y efectivamente, ahora que estudio una maestría, dicen que el 70% de tu éxito como líder es conocerte a ti mismo. Es un trabajo absolutamente complementario. Es decir, cuando ustedes trabajan en ustedes mismos, el resultado se va a ver en muchos frentes, ¿no? Porque te comunicas mejor, sabes cómo comportarte, no sufres de ansiedad, puedes autocontrolarte en diferentes circunstancias cuando no se cumplen tus sueños, entender el tema de la gratitud y así sucesivamente permites que el universo y tú fluya parejo, ¿no? Total. Yo veo que también eres una persona, Pau, súper equilibrada en el sentido en el que, y sé que se ha notado en todo lo que has dicho, pero eres muy equilibrada porque también te gusta hacer ejercicio, compartimos esa misma pasión por montar bici, hacer deporte, leer, ¿no? Bueno, estás estudiando tu MBA y esas son cosas que has tocado que definitivamente también te están acercando a tu sueño, que viste que trabajaste por dentro y dijiste, esto me ayuda a acercarme y lo voy a hacer porque es sano, ¿no? ¿Qué otros hábitos tienes que crees tú te permiten llegar o acercarte más a lo que quieres ser? Sí, bueno, sí, el tema del deporte me gusta mucho, ojalá tuviera más tiempo, pero bueno, ahí vamos equilibrando. Yo creo que otro de los hábitos importantes es el tema del amor propio, cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Creo que es súper importante porque en el inconsciente vamos construyendo o piedritas o flores para que las cosas fluyan, ¿no? Oigan, yo no sabía que ese tema era tan difícil. O sea, yo juré que eso era... No, pues claro, a mí me gusta cómo me visto, cómo me veo, pero no. El problema de eso es que cuando no lo construyes correctamente le damos el control a otros sobre lo que tú eres. Y ahí podemos caer muchas veces. Entonces creo que eso hace parte de los hábitos. El tema de meditar, orar, yo no lo creía tan fundamental hasta que de verdad sabes que lo necesitas. Y el crecimiento evidentemente de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, si Total. Algo que ves por fuera, pienso yo, y sé que es así, es porque primero lo trabajaste dentro. Y se nota. Y siempre, y de por sí las construcciones, o sea, si hablamos de una construcción de un edificio, de este tipo de cosas, pues van de adentro. O sea, primero se pone la tubería, los cables y etc. No soy ingeniero, pero para tú tener una fachada bonita, un edificio bonito, pues por dentro tienes que estar listo, ¿no? Y evidentemente cuando uno empieza a romper esos tabúes, esos estigmas, esos prejuicios también, que somos bien prejuiciosos a veces, pienso que ahí empieza uno a crecer como persona de verdad. Cuando tú te empiezas a dar cuenta, y lo hablo por experiencia propia, de cuando empiezas a darte cuenta de las cosas que están mal, o que quieres arreglar, o que sabes que necesitas hacer un cambio, solamente con el hecho de ser consciente, estás empezando a cambiar tu realidad. Ahora el tema, evidentemente, es dar el primer paso, empezar a trabajarlo, empezar a hacerte, digamos que a transformar esa conciencia en actos para que lo puedas materializar, cristalizar y ver de verdad. Pero creo que es súper valioso, Pablo, que lo que has dicho hoy. No pretendíamos hacer como tal un podcast, sino un piloto aquí para los que están escuchando. Pau me dijo, juguemos al podcast. Pues yo traje el micrófono, le dije, bueno, listo, sentémonos. Y la pregunta clave fue de qué
harías un podcast y lo grabáramos ahorita y creo que ha salido muy bien. Creo que has entregado algo muy valioso y es precisamente el hecho de que los sueños también son corporativos. Y sé que mucha gente seguramente tenga que cambiar ese clic dentro de sí. Porque, como les digo, o sea, aquí hablamos, a mí me fascina hablar de emprendimiento, de nuevos negocios, de cómo hicieron para construir y llegar hasta tal punto. Pero lo cierto es que no es la única manera. Lo cierto es que, como Pau, siempre puedes soñar y estando dentro de un mundo corporativo y siendo mujer y enfrentándote a un montón de cosas dentro de una sociedad machista como la nuestra, pues es bien interesante también, Pau, tener este punto de vista. Mil gracias por estar. Cuéntame un poquito qué te pareció, cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste con esto. No, me encanta, me encanta. La verdad es que me gusta hablar desde lo que he aprendido, desde lo que sé, desde mi experiencia. Eso es lo único que podemos hacer desde nuestro lado. De pronto a alguien le sirve alguna de estas palabras. Me encanta poder aportar este proyecto que me parece increíble. La verdad es que estas no son mis habilidades, grabar, mirar, editar. Por eso yo decía, ¿cómo lo haces? Y de verdad felicito mucho a Azor por este nuevo proyecto que está trabajando. Gracias. No, mil gracias, Pau. Y a ustedes, mis queridos Niners, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Sé que no solamente se van con muy buena información, sino con otro punto de vista que es absolutamente valioso, y espero que lo valoren. Y si quieren volver a escuchar esto, denle play, páusenlo, retrásenlo, anoten, porque definitivamente pues hay que seguir mejorando. La idea es seguir mejorando. El camino o el vehículo lo escoges tú, y esa es la idea, que en este podcast también podamos traer eso de que puedes cumplir sueños de la manera en la que, en el vehículo que escojas, pero cúmplelos, ¿no? Eso es lo ideal. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Les deseamos lo mejor, Paula, Eslava y yo. Y esperamos que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, donde quiera que estén. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.